Otra vez, buenos días, jóvenes. Comenzaremos la clase. Si me están escuchando, por favor, pónganme un comprendido con el botoncito verde. Perfecto, parece que sí me están escuchando. Bien. Tenemos una práctica que me deben entregar el próximo miércoles. Sin embargo, si han avanzado algo, les escucho por si quieren resolver alguno de los problemas. No sé si han tenido dificultades en alguno. Les escucho, jóvenes. Dice, ¿podrías resolver el 4, por favor? Ya, vamos a resolver el 4. Espérame un segundito, vamos a copiar bien el 4. A ver, ¿qué dice el 4? Dice U igual 2x sub 1 más 9x sub 1 por x sub 2 más x sub 2 al cuadrado. Ya, miren, jóvenes, todo esto es nada más que cuestión de notación. ¿No ve? ¿A qué me refiero con cuestión de notación? Me refiero a que nosotros podemos poner, por ejemplo, una función z igual a toda una función de x y y. Me refiero a esto. Vamos a escribir así. Z igual función de x y y. También puedo poner u en función de wx. Es decir, estas son nada más que notaciones. Lo que han hecho acá es poner u en función de x sub 1, x sub 2. ¿Entienden? Entonces, es básicamente lo mismo. Simplemente están nominando a las variables, en este caso dos variables independientes, como x sub 1 y x sub 2, nada más. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que yo tengo que hacer es aplicar el concepto de diferencial total, en este caso, y definitivamente resolver. ¿No ve? Que a ver, ¿cuál era mi formulita? Más que formulita era una definición, ¿no? Diferencial de u, en este caso va a ser la diferencial de u con respecto a x sub 1. Perdón, no es diferencial, derivada parcial de u con respecto a x sub 1 por diferencial de x sub 1, más la derivada parcial de u ahora con respecto a la otra variable, x sub 2, por diferencial de x sub 2. ¿Está bien? Entonces, esto definitivamente nos va a dar el resultado. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Se entendió? Bien, entonces no me queda más pues que resolver, ¿verdad? Encontramos la derivada parcial de u con respecto a x sub 1. ¿Cómo hacemos esto? La primera, ¿cuánto va a ser? Si derivamos parcialmente con respecto a la variable x sub 1, entonces la variable x sub 2 se mantiene constante, ¿no? Eso quiere decir que la primera derivada va a ser 2. La segunda, la constante en este caso sería 9x sub 2, ¿verdad? Y la derivada de x sub 1 sería 1. Entonces se quedaría así, nada más. La derivada de x sub 2 al cuadrado, en este caso sería
0. ¿Está bien? En tanto, la derivada parcial de u con respecto a x sub 2, ¿cuánto sería? De la primera sería 0. La segunda, ahora estamos manteniendo como constante a la x sub 1. Sería 9x sub 1, ¿verdad? Y más la derivada de x sub 2 sería 2x sub 2. Y listo. La diferencial de u es igual entonces a 2 más 9x sub 2 por diferencial de x sub 1 más 9x sub 1 más 2x sub 2 diferencial de x sub 2. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Póngame un comprendido, por favor, si me han entendido. Entonces, ustedes no tienen que hacerse ningún problema por la manera en que nosotros escribimos la variable independiente. Aquí puede venir u, b, puede venir x, y, puede venir z, l, puede venir p, q. Es más, cuando ustedes entren a materias de especialidad y apliquen este concepto, ustedes saben de que cada variable tiene un nombre específico. Por ejemplo, costos. Normalmente viene por una letra, ¿verdad? Beneficio viene por otra letra. Cantidad también, normalmente una Q, pero pueden ser, bueno, pueden tomar cualquier variable, eso va a depender de cómo estén desarrollando el tema. Entonces, esas variables se van a reflejar en las ecuaciones. Pues no se hagan problemas por la forma en que vienen las ecuaciones. ¿Está bien? ¿Qué preguntas más tienen? Les escucho antes de pasar al siguiente tema. Dice el 5 más, ¿podría ser? Ya, vamos a hacer el 5 más entonces. El 5 dice u igual 9y al cuadrado. Espérenme un ratito, para no equivocarme. No, ven, me estaba equivocando. Dice 9y al cubo. 9y al cubo sobre x menos y. Ahora sí. Resolvemos entonces. De la misma forma, ¿no? Esta es una función u, x y. Clásica. En vez de z han puesto u nada más. Entonces, encontramos las derivadas parciales, porque la diferencial de u va a ser la derivada parcial de la misma función u con respecto a x por diferencial de x más la derivada parcial de u con respecto a y por diferencial de y. ¿Está bien? Listo, entonces. Nada, pues encontramos la derivada parcial de u con respecto a la variable x. En este caso, y se mantiene constante. Y aquí tenemos un cociente, ¿no? Un cociente que, dado que en el denominador tengo una diferencia, tengo una resta, tengo que aplicar nomás como cociente. Aquí podría multiplicar por un paréntesis x menos y a la menos 1, ¿no? Pues no creo que me convenga. Vamos a aplicar nomás las reglas del cociente. La regla del cociente me dice la derivada del primero por el segundo sin derivar. Ustedes saben que eso hay que aprenderlo como es eso, ¿no? La derivada del primero voy a escribir como fórmula porque esto mismo me va a servir cuando haga la otra derivada con respecto a y. Entonces la derivada del primero por el segundo sin derivar. El segundo es el denominador. Menos el primero sin derivar por la derivada del segundo.
¿Está bien? Sobre el segundo al cuadrado. Y ustedes saben que el primero que yo me refiero es el numerador y el segundo es el denominador. ¿Ya está? He puesto ya si quieren, mi derivación estructural. Ahora derivo todo lo que lleva prima. Estoy derivando con respecto a x. Por tanto, la derivada de 9y al cubo se hace 0, porque todo es constante. 0 por este valor, todo este término se me hace 0. ¿Está bien? Menos 9y al cubo por la derivada de x menos y. La derivada de x, ¿cuánto es? 1. De y, 0. Se queda así. Sobre x menos y, todo al cuadrado. Resultado, menos 9y al cubo sobre x menos y al cuadrado. ¿Está bien? Si tienen alguna duda o alguna pregunta, por favor, háganla. Simplemente me cortan, ustedes intervienen y listo. Yo les voy a escuchar y pues vamos a poder absolver sus dudas. Bien, como veo que no hay consultas, derivamos ahora con respecto a la otra variable, a y. La variable con respecto a y ahora se la realiza manteniendo a la x constante, ¿verdad? Aquí tengo mi forma general. Mi forma general. No debía haberlo tachado aquí con este 0, porque cuando derivo con respecto a y, ahora es x la que se mantiene constante. Por tanto, eso va a ser, ponemos así, 27y al cuadrado. ¿Está bien? Si este 3 baja aquí, multiplica 9 por 3, 27. Y quito 1 al denominador. Y que multiplica a la derivada de x, en este caso es 0, porque estamos derivando con respecto a y, y la derivada de menos y, menos 1. Menos 9y al cubo, ¿verdad? Que multiplica otra vez a la derivada. Aquí me he equivocado, ¿no? No sé, nadie me ha corregido, pero he cometido un error. X menos y, la derivada ahora sí de x es 0 y de y es menos 1. No me he equivocado, chicos. No derivó con respecto a y. 9y al cubo, menos 9y al cubo. No, no ese es el error. En No el tenía signo, que derivar en el segundo. Aquí, ¿verdad? Sí, Correcto. Ese es el error. Fíjense, es que, bueno, mi primer error fue tachar esto, marcando esto como 0. Debe haberles indicado nada más. Aquí dice derivada de 9y al cubo por el segundo sin derivar. He derivado 9y al cubo, correcto. Y el segundo no tenía que haber derivado, y lo he derivado. ¿Se dan cuenta? Ese es un error bastante común, no hay que cometerlo. Yo lo he cometido. Entonces esto era por x menos y. Así. Aquí en el segundo dice la primera sin derivar. Por eso es que no tenía que haber derivado esto. O sea, hecho correcto. Por la derivada del segundo. Entonces sí tenía que haber derivado, menos 1. Entonces, sobre el segundo al cuadrado. Está bien, ¿verdad? Podemos desarrollar esto. La derivada de u con respecto a y, a ver, ¿qué nos va a mostrar?
Bueno, lo único que podría hacer es desarrollar esto, multiplicar eso y luego tratar de factorizar algo. A ver, vamos a ver qué se puede hacer. Es 27y al cuadrado x, multiplicando por el primero, más, no, menos más bien, 27y al cubo, más 9y al cubo. Todo por x menos y al cuadrado. Bien. ¿Qué puedo factorizar aquí? 9y al cuadrado. ¿Sí? Si factorizo 9y al cuadrado, ¿qué voy a tener? 3x menos 3y más y. ¿Está bien? Sobre x menos y al cuadrado. Controlen, por favor, si estoy haciendo bien. Y ya les he dicho de Licenciado, que... ¿y por qué no? Una pregunta, licenciado, ¿y por qué no lo has restado el menos 27y al cubo con más 9y al cubo? Muy buena tu pregunta. Sí, eso también quería decirle, dice. Sí, correcto. Menos 27 más 9 viene a ser menos 18, ¿no? Y en todo caso, menos 3y más 7, aquí también lo puedo restar. Nada, lo restamos. Simplemente se trata de una omisión, nada más. Esto es 3x menos 2y. Tienen toda la razón del mundo, sí se puede hacer eso. Es más, debía haberlo hecho. ¿Vale? Y este es un resultado mucho más correcto. Muy bien. Entonces, simplemente me quedaría decir, la diferencial total de u va a ser igual, a ver, aquí estamos, menos 9y al cubo sobre x menos y al cuadrado por diferencial de x más 9y al cuadrado, 3x menos 2y sobre x menos y al cuadrado diferencial de y. Ese es el resultado final. ¿Está bien? No sé si se entendió, chicos. Y le dice, ¿se entendió? ¿Sí? Ya. No sé si tienen alguna pregunta. Nada. ¿Quieren hacer alguno más o pasamos al siguiente tema? Bien, es una práctica corta la que tienen. De hecho, ya hemos resuelto los dos más largos. Yo espero de que concluyan su práctica y me la envíen hasta el miércoles, ¿no? Tal cual hemos quedado. Bien, jóvenes, vamos a pasar entonces al siguiente tema. En realidad, tampoco es el siguiente tema. Tampoco. Seguimos en derivadas parciales, ¿no? Solamente que las derivadas parciales en ocasiones nos aparecen de diferentes maneras y nosotros tenemos que ser capaces de abordar todo según cómo nos aparezca. ¿A qué me refiero ahora? A que a veces las funciones vienen dadas en su forma implícita. Entonces ahora vamos a aprender derivadas parciales de una función implícita. ¿Está bien? Derivada entonces parcial implícita. A ver, ¿quién me explica qué es una función implícita?
Les escucho. Esto han debido ver en cálculo 1 todos. Les escucho, jóvenes. ¿Qué es una función implícita? ¿Nadie? A ver, tenemos dos tipos de funciones. Una explícita y otra implícita. ¿Lo ven? A ver, voy a escribir ecuaciones como en cálculo 1, solamente con dos variables, una independiente y otra dependiente. Normalmente ustedes han visto que lo que nosotros hacemos es escribir así. ¿No ve? Aquí está la variable dependiente y aquí está la variable independiente. Vale decir, y depende de x. Y aquí la x está completamente despejada. Es una función normal, común y corriente. Pero ocurre que a veces las dos variables están, esa es explícita, están totalmente mezcladas. Y más 4x es igual a 20xy al cuadrado menos 3x más 6y. ¿Ve? Entonces, las dos variables están, o sea, la variable dependiente no está despejada, está mezclada. Y esta es una función implícita. ¿Cómo la derivo? Hay ocasiones en la que, dada la ecuación, despejar es bastante sencillo. Entonces simplemente despejo y la convierto en explícita y la derivo como normalmente sé derivar. Pero hay ocasiones en las que esto es bien difícil. De hecho, en esta ecuación que os he escrito aquí al azar, es difícil porque tengo un y cuadrado, ¿verdad? Básicamente esto es una función medio rara. Me convendría inclusive aquí a mí dejar a x como variable dependiente, pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Cuando no se puede despejar, tengo que aplicar el método para derivar una función implícita. ¿Cómo es ese método? ¿Quién me recuerda? ¿Cómo hemos hecho en cálculo 1? ¿Cómo hemos derivado esto? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Se acuerdan? 5 puntos para el que me explica. A ver, hagan de cuenta que me he olvidado. ¿Cómo encuentro una derivada, esta derivada de cálculo 1? Mejor implícita. ¿Cuál es el método para resolver una derivada implícita? Él dice, creo que se tiene que despejar y después seguidamente hacemos la regla de la cadena. Ya, Jordan, ya. No es necesario despejar, Lisa. Dime, Sharon, te escucho. Se tendría que derivar a ambos lados. Ya. No es necesario despejar, digo. Correcto. O sea, los dos métodos que ustedes han explicado se pueden hacer. Solamente que no siempre puedo despejar. Es justamente lo que les decía al comenzar. La que intervino fue Sharon, ¿verdad? Sharon Beruti, ¿o no? No me he equivocado. Lamentablemente Sí, Lisa. entonces Sharon te ha ganado 5 puntos. ¿Saben qué pasa? Muchas gracias, Lisa. Tengo que mejorar mi sistema de modo que cuando ustedes intervengan aparezca su nombre. No me está apareciendo.
Entonces, por eso es que tengo que preguntarles así. Pero para la siguiente va a estar. Voy a configurar mi sistema para que aparezca. Ya, chicos. Entonces, a ver, ¿qué es lo que nos ha dicho Sharon? Que debo derivar todos los elementos. Todos. Solamente que, como yo quiero encontrar, en este caso particular, la derivada de y con respecto a x, esto también es y', ¿verdad? Entonces, yo voy a derivar cada elemento uno por uno. Pero cada que derive y, voy a multiplicar por y'. Porque estoy derivando de y con respecto a, en este caso, a x. Si voy a derivar de y con respecto a y, sería de y con respecto a dy. Y para que me salga correctamente, voy a tener que multiplicar por y'. Y luego voy a tener que despejar el y' para encontrar su resultado final. ¿Me entendieron? En este caso particular, ¿cuánto es la derivada de y con respecto a y? 1. Como tengo que derivar con respecto a x, multiplico por y'. ¿Cuánto es la derivada de x? De 4x. 4. Y si queda solamente 4, porque no he derivado con respecto a y. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, tengo un producto. Y al final voy a tener un montón de y' que voy a tener que despejar y encontrar el resultado. Pero bueno, aplicaremos esto a las derivadas parciales. Cuando nosotros vemos derivadas parciales, hacemos exactamente lo mismo. No estoy mandando el escaneo de esta parte de materia porque la verdad, nos pone un método que nos complica un poco la vida. Cuando es más sencillo lo que nosotros hemos aprendido en cálculo 1. Y pues simplemente vamos a desarrollar aquí. Ya, a ver, vamos a hacer un ejemplito. A ver, me voy a buscar un hito, espérenme un ratito, para poder resolver. Vamos a derivar la función 3x al cuadrado z menos x al cuadrado y al cuadrado menos 2z cubo más 3yz igual 5. Nos piden encontrar la derivada parcial de z con respecto a x y la derivada parcial de z con respecto a y. ¿Listo? Entonces, simplemente nosotros vamos a ir desarrollando y vamos a encontrar la derivada parcial de la función, primero con respecto a x. Decimos, la derivada parcial de z con respecto a x, ¿cuáles deberían mantenerse constantes? ¿Qué dicen ustedes? Tenemos que derivar todos los elementos con respecto a x, por tanto, y se va a mantener constante. ¿Entienden? Están interviniendo derivada parcial de z y derivada parcial de x. Por tanto, mis variables, todo lo que yo tengo que derivar, a ver, vamos a rayar aquí, son x y z. Aquí, x al cuadrado. Aquí, z cubo. Aquí, 3z, 2z cubo. Z.
En realidad este 3 es una constante, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos manteniendo constante? Obviamente el 3, vamos a hacerlo así, el y al cuadrado, y en este caso el y. ¿Está bien? Y cada que derivemos z, vamos a colocar la derivada parcial de z con respecto a x. ¿Está bien? O sea, exactamente el mismo método que hemos aplicado en cálculo 1. No sé si les estoy confundiendo, chicos. ¿O prefieren ustedes que hagamos más bien algunos ejemplos de cálculo 1 antes de hacer los de cálculo 2? ¿Qué dicen? Les escucho. Sí, licenciado, por favor. Sí, ¿Eh? Lice, por favor. Ya, Sí. entonces, sí, no, sí, porque vamos a dejar de lado entonces esto por ahora. Este ejemplito lo vamos a resolver después. Simplemente, a ver, les explico a grandes rasgos qué es lo que quería hacer. Aquí, por ejemplo, tenemos un producto, ¿lo ve? Cada que derivemos x se queda así, y cada que derivemos z, y vamos a multiplicar por dz de x. Y vamos a hacer en todo. O sea, el mismo método que aplicamos en derivadas de una función implícita en cálculo 1. Pero me voy a buscar, a ver, estoy buscando en mi librito algunos ejemplos para desarrollar de cálculo 1. O sea, vale decir, solamente con dos variables. Y cuando nosotros dominamos bien el método con dos variables, pues recién vamos a poder desarrollar el resto. Muy bien. ¿Qué les parece? Una función facilita. Y al cuadrado igual 8x. Nos están pidiendo encontrar la derivada de y con respecto a x, que yo por facilidad le voy a llamar y'. ¿Listo? Vamos a hacer de las dos maneras. Tengo que derivar todos los términos, en este caso este término y luego este término. No importa a qué lado del igual están, simplemente derivo toditos. Con la relación o con el hecho de que cada que derive y, está aquí, cada que derive y, voy a multiplicar por y', ¿de acuerdo? Entonces derivo y con respecto a y, por eso lo multiplico por y'. ¿Qué me va a dar? 2y, ¿verdad? Por y'. Ahora derivo el 8x, pero lo voy a derivar con respecto a x. Sería 8, ¿verdad? Porque la derivada de x es 1. Y ya está. Si pongo la otra notación, simplemente va a ser dy por la derivada de y con respecto a x igual 8. Ahora despejo. El y' va a ser 8 sobre 2y. 2 con 8 simplifican y me queda 4 sobre y. Este es mi resultado. En otras palabras, con esta notación, dy sobre dx va a ser 4 sobre y. ¿Han visto? Entonces derivo todos los términos, nada más. Y cada que derivo y, multiplico por y'. Punto. Esa es la idea. Vamos a hacer otro ejemplo un poquito más largo. Aquí está, esta es. X a la cuarta más y a la cuarta igual 4xy. ¿Listo? Nada, pues. Lo mismo. Derivo
cada término. El primer término que voy a derivar, x a la cuarta. Como estoy derivando con respecto a x, va a ser 4x al cubo. Como he derivado con respecto a x, no pasa nada, se queda así. Derivo y con respecto a y. 4y al cubo. Como he derivado y, multiplico por y' o por la derivada de y con respecto a x. Igual, aquí tengo un producto, porque las dos son variables. Tengo un producto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aplicar las reglas del producto. Veo a cuál de los dos me va a afectar el 4. Puede ser a cualquiera, ¿no ve? Entonces, 4x por un lado y y por el otro. Las reglas del producto dice, la derivada del primero